Hola hermanos, gracia y paz. Seguimos con el estudio de la carta de Judas. En las predicaciones anteriores estuvimos hablando de la palabra siervo, lo que significaba ser un siervo o un esclavo de Jesucristo. También hablamos de lo que significaba ser un llamado, un elegido, escogido por nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos los permite, terminaremos de hablar del versículo 1 y del versículo 2. Y como decía, y como dice la carta de Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En la palabra que me quiero enfocar y quiero tratar hoy es en la palabra santificados y guardados en Jesucristo. Como decía en las predicaciones anteriores, Judas trata temas muy importantes, muy cruciales para la iglesia de hoy en día, para nosotros los cristianos. También hablaba de que Judas se refería a la iglesia universal. Es muy importante la carta de Judas para la iglesia de hoy en día. La palabra santificado, los mejores textos griegos dicen amados. Hermanos, una señal segura en los amados por Dios es la santificación, es la santidad. Hermanos, no existe un cristiano sin santidad. Es imposible. Hermanos, un cristiano que ha sido llamado, que ha sido amado por el Señor, no coquetea con el mundo, no tiene una amistad con el mundo. Al contrario, la odia. Porque como dice Santiago 4:4, cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, hermano, como el mismo Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, santificarnos siempre, como está escrito. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta es la voluntad clara de nuestro Señor Jesucristo, que cada día podamos crecer en santificación, en santidad. Esta es una señal segura de que hemos sido amados por nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de nuestro Señor, hermanos, no es hacernos ricos, no es hacernos prósperos. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es cada día parecernos más a nuestro gran campeón, a nuestro gran Señor Jesucristo. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo no es cumplir tus sueños. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo tampoco es tener el mejor trabajo, la mejor esposa, lo mejor que sea de este mundo. No, hermanos, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que cada día podamos crecer en la santidad y y que cada día podemos parecernos más a Cristo. Esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, como lo establece 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. John MacArthur comenta, sin duda alguna es debido a ese amor que los creyentes son santificados o apartados del pecado para Dios por la transformación de la conversión. Por eso que no hay ningún problema en que la palabra santificado o amado, ¿verdad? No hay ningún problema en que aparezca en la Biblia o aparezca en nuestra traducción. Porque como decía, hermano, una persona que es amada por nuestro Señor Jesucristo también va a dar buenos frutos. Porque como decía también, como dijo el mismo Cristo, ningún árbol malo da buenos frutos, ningún árbol bueno da malos frutos. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 1, y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo
al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondiendo Jesús y les dijo: el que ama a mí, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Sin duda alguna, Judas, medio hermano de Jesús, estaba muy identificado con estas palabras que el mismo Cristo dijo. Y por lo tanto, hermano, estas palabras nos deben llenar de gozo, nos deben llenar de alegría. Hermano, muchas veces cuando pasamos por diversas pruebas, por sufrimiento, creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero sin duda alguna las pruebas son de gran ayuda para el cristiano. Como una frase que alguna vez escuché y no sé exactamente quién lo dijo, pero bendita la debilidad, bendito sea el sufrimiento que nos hace mirar a Cristo. Bendito sea toda cosa que nos hace correr a los pies del Maestro. Bendito sea todas las cosas que nos hace mirar al gran yo soy. Ojalá podamos ser como Job. A todos nos encanta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Sin embargo, Job dijo: ¿recibiremos el bien de Jehová y no recibiremos el mal? Hermanos, debemos creer verdaderamente cuando la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, hermanos, incluso hasta el sufrimiento nos ayuda para bien y para la santificación de nuestro ser. Y lo interesante de la historia de Job es que al final él dice: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Entonces, hermanos, podemos deducir, hermanos, que el sufrimiento, los problemas que podamos pasar de este mundo, y verdaderamente hemos sido amados por Dios, esa va a ser una de las cosas que Dios utilizará para que cada día podamos parecernos a Él. La Biblia dice que el Señor a quien ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, hermano, ojalá pudiéramos decir como Job, ojalá que cuando estemos frente a la prueba, frente a las dificultades, podamos decir como Job. Ojalá pudiéramos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, esta es la voluntad de nuestro Señor, y como veníamos hablando, la voluntad de nuestro Señor cada día es santificarnos, es llevar el nombre de Cristo, y no solamente, hermanos, con palabras, sino con nuestros actos, sino por nuestros frutos. Qué inmensa gratitud debemos sentir que el Señor nos ha amado desde el principio, que el Señor ha amado a nosotros aún siendo pecadores. Hermanos, acordémonos de nuestra condición, en la condición que estábamos, que aún siendo rebeldes, el Señor nos amó. Hay un himno que me encanta y nos ayuda, o nos ayudará para entender, para describir cuál era nuestra condición. Y aparte de eso, me gustaría citar las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 3. No hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. Y dice: sin esperanza, habla el himno, sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, o endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado, era mi condición. Hermanos, pero llegó nuestro Salvador y nos sacó, como dice la palabra del Señor, del lodo, de la desesperación, del lodo cenagoso.
Y como decía, hermano, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Ningún cristiano, hermanos, que ha sido amado, que ha sido llamado por el Señor, se jactará de esto. Al contrario, lo llevará a la cruz, correrá a la cruz y sentirá una inmensa gratitud y decir: Señor, he pecado, pero tú me has salvado. Qué gran consuelo es para nosotros saber esto, queridos hermanos. Muchas veces deducimos que una persona es bendecida por el Señor es cuando tiene mucha riqueza, tiene auto, tiene todos los bienes materiales. Pero hermano, la mayor riqueza que puede poseer un cristiano es tener al Señor, es tenerlo a Él, solamente a Él. Una vez en mi trabajo llegó un caballero como de 60 años en una carretilla trayendo un cilindro y fue en este tiempo de la pandemia cuando la cosa está difícil, bueno, sigue estando difícil y le pregunto que cómo estaba. Él me dice, bien, porque tenemos al Señor, con un gran gozo, con una gran felicidad. Y me contaba que había hecho algunos trabajos y resulta ser que este empleador no le quiso pagar. Y a pesar de todo eso, él decía, no sé, que me falte todo, pero tengo al Señor. Él sentía alegría porque tenía al Señor. De la misma forma como ese hombre sentía alegría por tener al Señor, de la misma forma debemos sentirnos identificados, decir como el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Cualquiera, hermano, cualquiera que sea nuestra circunstancia, debemos decir gloria a Dios. Esto es lo que significa ser un amado por el Señor. Entender que el mayor regalo no es un auto, que el mayor regalo no es la riqueza de este mundo. El mayor regalo no es casarnos ni siquiera, hermano. El mayor regalo es Cristo, nuestra salvación. Como decía en la prédica pasada, autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro mayor regalo. Hermanos, como decías, como dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para conmigo, que aún siendo pecadores, nos amó. Ojalá pudiéramos decir como el autor del Peregrino, Juan Buyán, que dijo, si halláis a mi amado, hacerle saber que estoy enfermo de amor por él. Él cita a Cantares la conversación entre los esposos, pero él lo utiliza para con Cristo. De la misma forma, hermanos, debemos ser agradecidos de que nos amó y que estábamos perdidos en nuestros pecados, que estábamos perdidos. Y no solamente eso, nos encantaba y como dice Romanos, nos complacíamos, hermanos, en hacer lo malo. Pero Él nos salvó. Ojalá, y vuelvo a repetir, si halláis a mi amado, hacerle saber que estoy enfermo de amor. Hermano, hazle saber a Cristo, no solamente con palabras, sino con nuestros actos, porque esa es verdaderamente ser un amado por nuestro Señor. Otro tema que Judas tocas y que dije que lo iba a tocar, que lo iba a hablar, es la palabra guardados. Esto es lo que conocemos como la perseverancia de los santos. Dios no solo inicia la salvación, sino que también la completa por medio de Cristo, de tal modo que mantiene asegurado al creyente para vida eterna. Y guardados en Jesucristo, estas palabras son un eco de la oración de Jesús por sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
el Padre guarda a los seguidores de Jesús de los ataques de Satanás. Nos ruego, como dice la palabra del Señor en Juan 17:15, nos ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y los guardas sanos y salvos para la venida de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué gran consuelo, qué gran alegría podemos sentir en leer estos textos. No solamente saber de que la salvación depende de nuestro Señor, sino que Él nos guardará hasta el fin. Y no lo dice Calvino, no lo dice ningún reformado, lo dice la misma palabra de Dios, es explícito. El Señor nos guardará hasta el fin y nada ni nadie nos podrá separar de Él, nada. Hermano, nos debe llenar de gozo, nos debe llevar a los pies de Cristo. Y como dice en su palabra en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que Él empezó la buena obra, y no solamente eso, sino que la terminará. Esto, hermano, nos debe llenar de consuelo. Una vez, un pastor en Venezuela decía estas palabras: hermanos, quizás nos haya faltado el arroz, nos haya faltado la harina, nos haya faltado cualquier cosa económica, el pan, pero la pregunta es, ¿nos ha faltado Dios? ¿Nos ha faltado Dios? De ninguna manera. Nunca, hermano, nos ha faltado a nuestro Señor. No le faltó a los apóstoles, no le faltó a los primeros cristianos y no nos faltará a nosotros. Y esto nos debe llenar de gozo y decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí está, hermano, vemos siempre a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. No es por mérito, no es por mérito nuestro, no es porque haya algo especial en nosotros. Al contrario, como decíamos y como hablábamos al principio, hay todas las cosas malas en nosotros, todas. Sin embargo, hermanos, Cristo nos amó. Cristo nos justifica. Versículo 38, de la misma forma como el apóstol Pablo estaba seguro, de la misma forma tenemos que estar seguros nosotros de que Él nos guardará hasta el fin, como lo dice la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Qué gran consuelo, qué gran alegría saber esto, de que el Señor no solamente nos llama, sino que también nos guardará, hermano. Y como dice la misma carta de Judas, versículo 24, y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaron sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano,
Esto es un gran consuelo, una gran seguridad que nosotros podamos sentir. Qué bueno que la salvación no depende de nosotros, porque ya lo hubiésemos perdido hace mucho tiempo. Qué gran consuelo es que el Señor nos amó primero. Y esto, hermanos, como siempre decimos, esto nos debe llevar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ser. Porque eso es verdaderamente una persona que ha sido amada por el Señor. El versículo 2 dice, misericordia y paz os sean multiplicados. Hermano, siempre hemos visto la misericordia de nuestro Señor. Siempre hemos visto la paz de nuestro Señor. Siempre hemos visto que en medio de nuestras aflicciones, la misericordia y la paz de nuestro Señor abundan. Y de la misma forma, como Judas tenía el anhelo, el deseo de que estas personas crecieran en la paz y en el amor, de la misma forma debemos crecer nosotros cada día. En la paz y en el amor, así como el mismo Dios tuvo misericordia de nosotros, así como Él dice en su palabra que tengamos ánimo y que tengamos paz, de la misma forma, Señor, de la misma forma debemos nosotros no solamente aplicarlo, sino también desearlo. Hermanos, agradezco al Señor por la oportunidad siempre que Él nos da. Cada día, cada acto es un día de misericordia, y esto nos debe el simplemente hecho de gozar de buena salud, de poder tener un plato de comida en la mesa, de poder tener trabajo. Esto es simplemente un regalo del Señor, un regalo inmerecido, porque merecíamos el infierno, merecíamos morirnos ahí. Sin embargo, Él mostró misericordia, sin embargo, Él mostró amor. Y así como decía en las primeras predicaciones, así como los hermanos de Berea, cuando llegaba el apóstol Pablo, escudriñaban todo lo que él decía, de la misma forma pido a ustedes que puedan hacer lo mismo conmigo, y que el Señor siempre siga ayudándonos y poder seguir creciendo en su amor y considerar todo lo que se haya dicho. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mucha misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu mucho amor para con nosotros, que aún siendo rebelde a tu voz, tú muestras misericordia, tú muestras gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por considerarnos siempre. Consagra nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a buscarle siempre. Tuya sea la gloria por siempre. Bendice a mis hermanos. Bendice a la congregación. Bendice, Señor, a todos los hermanos en la fe, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo.